don Manuel Jiménez Ramos, ¿no es así? Sí, señor. Usted tiene 83 años y nació en Caidero. En Caidero de Garda. Pero se puede decir que parte importante de su vida la pasó en Agaete. Bueno, mi tiempo siempre ha sido Agaete. Y concretamente en el Pinar de Tamadaba. En el Pinar de Tamadaba, y aunque pasé para aquí, para la zona de Garda, siempre Agaete. Vamos a hacer, don Manuel, unas cuantas preguntas, muchas preguntas, ¿no?, sobre los modos de salud o las costumbres de salud que había antes, en el tiempo en que usted era niño, era joven, sobre todo en Tamadaba, pero cualquier cosa vale que usted recuerde de su conocimiento, y todo este saber, toda esta cultura de salud de antiguo, pues va a quedar a disposición del público general para que sepa, para que tenga conocimiento de lo que fue antes, pues, Agaete y los modos de vivir de la gente en su momento, ¿no es así? Entonces, en aquel tiempo había alguna persona que usted recordara a la que se pedía consejo cuando se quería saber cómo sanar una enfermedad o algo. ¿Había alguna persona que sabía más? Sí, claro, siempre ha habido, pero es que sepa más uno más que otro. Para los animales estaba aquí en Agaete Salvador de Yapín, que le llamaba. Ajá. Que cada vez que había un animal malo, venían a mi padre a buscarlo, mandaba a buscarlo, y él llevaba su remedio y le ponía y tal, se había una vaca en el suelo y él le ponía lo que le ponía y la vaca se levantaba. Le ponía ayuda, le cogía una penca de pita, cogía de lo de adentro la pinta medio cerrada, la hacía como, y después quizaba un cardero de agua y se lo echaba por el animal, al poco rato había que quitarse detrás de él, porque si se ponía uno detrás de él lo dejaba lleno de mierda. Y para la gente, pues, no había mucho, digo, bueno, en el Pinar no había muchas así quien curara. Si se ponía uno malo, le guisaban un poleo, le guisaban tal, le estregaban el estómago con aceite de comer, le estregaban el estómago y le ponían unas ayudas, no sé de qué agua que guisaría mi madre para las ayudas, y así nos íbamos curando unos a otros. ¿Y qué se pensaba que causaba la enfermedad? ¿Por qué se enfermaba la gente? Pues no lo sé. Bueno, a veces la gripe y todo eso sería por el frío, por los inviernos tan grandes que había. La enfermedad del estómago pues sería a lo mejor que uno comía demasiado y le hacía daño. Y le daba fiebre, le daba cosas de eso, porque antes no había ni médico. No había ni médico, había aquí en Agaete, había un médico para toda la zona. Un médico solo había aquí en Agaete, y yo no recuerdo que fuera nunca al Pinar. Los que en el Pinar se curaban, los curábamos allí con las hierbas y con las cosas. Pues, y había algo que se tomara para que la enfermedad no le cogiera. No, lo único que estando sano, estando sano, lo que hacía mi madre decía, abríguese para que no le dé la gripe, abríguese, ponerle ropa para abrigarlos y tal, pero... Y en la casa, ¿qué remedios había? ¿Había alguna hierba que estuviera allí, pues, seca o preparada? Sí, no había menester de ponerla allí para que estuviera allí, porque estaba por todos sitios. La hierba estaba en el Pinar en ese tiempo, como no había pino, los pinos son los que han acabado con todo. Como no había pino, había poleo saliendo de la puerta afuera, la nauta, todas las hierbas estaban, las zarzaparrillas no, estaban un poco más lejos, porque estaban los riscos, pero estaba todo allí a la mano. Pero siempre tenía, mi madre siempre tenía hierbas allí en la casa, si se le ofrecía no tenía que decidir a buscarla, sino cogerla allí. O sea, que había algunas que las tenía. Sí, las tenía allí. ¿Y recuerda alguna de ellas, de las que tenía allí en la casa? Sí, la nauta la tenía en la casa, el poleo, la salsa parrilla también la cogíamos y la teníamos allí, lo que no sepa lo que la utilizaba, la salvia blanca, siempre tenía hierbas allí en la casa.
y se creía a lo mejor que la enfermedad se pudiera causar por alguna maldición, por mal de ojo, por cosas así. De eso no, en el Espinar como no había ni gente, no había mal de ojo. No había miedo a esas cosas. Claro. ¿Y había alguien que santiguara? Santiguar, me parece que santiguaba a mi abuela. Ajá. Decía, había uno con fiebre y tal, decía, vamos a santiguar lo que tiene y tal. Y lo santiguaba. ¿Y recuerda si decía alguna cosa? No, yo no recuerdo los rezados, los recuerdo de la... No. Si alguien comía algo en mal estado, que se intoxicaba o que le sentaba mal, se le daba algo para... No, porque no sé, porque allí no se usaba nada de eso, porque yo no llegué a ver nunca a nadie intoxicado. No. Y si alguien tenía la sangre floja, así como que una persona que se pone pálida, que se pone anemia. Sí, pero había con la sangre floja o de algo de anemia, lo que hacían era alimentarlo más. Cogían a lo mejor un huevo, le cogían la yema, la batían, le ponían un poco vino o un poco café y se lo echaban en ayunas para que cogiera fuerza. Ajá. Y para cortar una hemorragia, si por ejemplo había una herida y sangraba mucho, bueno, para eso ¿qué se hacía? allí las heridas que había se tenían que curar solas porque no había nada que echarle. Yo tengo una, parece que es aquí. Pero alguna cosa haría para que... Ahí está, Así. Esto seguro como el otro que dice solo. Porque yo lo único que me eché cuando me caí, que me corté, tenía un sombrero negro con el cuchillo raspado y me ponía los pelos del sombrero aquí. Y ahí se quitaba la sangre y allí se curó la herida porque no había... En ese tiempo yo creo que no había ni alcohol. Y el sombrero era ¿El sombrero de la cabeza? Pero era de fieltro era. Sí, un sombrero. Un sombrero. Tipo de material que se hacía el sombrero, ¿no? El sombrero, como están ahora los sombreros, era negro, con el cuchillo raspábamos los pelillos del sombrero, lo poníamos en la herida y atajábamos la sangre. ¿Y para el dolor de cabeza? Para el dolor de cabeza cogían una papa y la hacían lasca, se la ponían en la cabeza y se amarraban un pañuelo y se aliviaba la cabeza. La papa cruda. Papa cruda. Esas eran las medicinas que había antes. Y si por la noche alguien no cogía el sueño, ¿se usaba de alguna cosa? No creo que, yo no le vi decir que usara nada, que no podía dormir, se estaba despierto. Y personas que estuvieran así tristes, que tuvieran melancolía, que no... Allí no, como nos criamos solo allí y había poca gente, allí nadie se ponía triste. ¿Y para la tos qué se empleaba? ¿Para la tos? Para la tos. El agua guisada y... Agua guisada de poleo y tal, y la tos se iría diendo al golpe. Poleo solo, no había más plantas. Para las dos no había más nada. ¿Y para el dolor de garganta? Pero lo mismo, un agua guisada o algo, pero no, ya. No. ¿Y si alguien sangraba por la nariz, por un golpe, por alguna cosa? Sí, se le ponían un poco de algodón, le tapaban la nariz y aquello se iba solo. Y poco a poco se cortaba. Y para el estómago sí. Para el estómago sí había algún remedio. Para el estómago lo mismo, un agua guisada, sea a lo mejor una manzanilla o un agua guisada, y ya digo, se le estregaban el estómago con un poco de aceite de comer, le estregaban el estómago y su madre era que tenía una costumbre con los ajos. De beberse los ajos, sí, cuando ella se sentía mal, cogía 3 dientes de ajo, los pelaba, se los echaba en la boca, un buchi de agua, y de eso decía que se le pasaba lo que tenía. Pero cuando se sentía mal del estómago. El estómago. ¿Y el estreñimiento?
Tampoco. Alguien que se tranca para frenar un poco. Si había algún estreñimiento, usaban unas perillas, unas ayudas, y le ponían un agua guisada, no sé lo que le ponían, y le ponían la ayuda aquella y las ayudas esas que se hacían con la pera, se hacían sobre todo como purgante, ¿no? Sí, como para que si tenía algo en el estómago, que lo echara. Ajá. ¿Y para la borrachera? ¿Para rezar? No, para la borrachera lo que había que hacer es dormirla. Dormirla, ¿no? Y si dolía, qué sé yo, el codo, los hombros, las rodillas, las articulaciones, que hubiera una inflamación por algo. Si tenía algún dolor en los huesos, en las rodillas o en las piernas o eso, se estregaban un poco de petróleo, es lo que había. Cogían un paño, lo untaban con petróleo y se lo estregaba y se lo estregaba. Y dice que se aliviaba. A mí en ese tiempo no me dolía, hoy sí me duele. ¿Y por qué? Porque daba calor el petróleo. Porque daba calor el petróleo, tenía que ser. A lo mejor, ¿no? Y cuando a alguien se le torcía el cuello, que no podía... Si tenía algún estorcimiento en el cuello, dían a alguna persona de esas que se dedica a masajista o a arreglar los huesos, como le dice. En ese tiempo había uno para arriba para las mesas que le decían el santo, que era el que arreglaba eso. Y para aquí, no sé si para aquí abajo habría alguien para este. Si la madre de un niño recién nacido no tenía leche, ¿cómo se hacía? Le daban el biberón, como que cría un baifillo, una botella, una mamadera. ¿Con leche de cabra? Leche de cabra o leche de vaca, lo que fuera, se la rebajaban con un poco de agua, así creían que decían que era muy fuerte, y con eso lo criaban, lo iban criando. ¿Y se le ayudaba a la madre para que bebiera algo, para que diera más leche? Sí, de eso usaban de hacer raleras a las madres, hacer raleras de café y leche, hacían con un poco de gofio, hacían una ralera y se la bebían. Para que dice que les oía yo que era para que dieran más leche. ¿Y qué alimento le daban sobre todo a los niños para que crecieran así fuertes? Gofio y queso y leche. Gofio, queso y leche. Bueno, en el sitio mío. El gofio, el queso y la leche. ¿Y para que tuvieran apetito los niños? Es que no tenía apetito, hoy comía mañana. Que los niños tienen muchas veces fiebre y algunas enfermedades de estas que dan un poco de fiebre, como el sarampión, las paperas o ese tipo de eso los cogía, los arropaba, los abrigaba para que no cogieran aire. Y yo no sé si había algo que darle. Y a lo mejor esperar a que pasara. A que pasaran los días. A que pasaran algunos días, ¿no? ¿Y se conocían algunas enfermedades de la piel? Recuerda que en aquel entonces la gente enfermaba de algo de la piel. Enfermedades de la piel, yo no las conocí ni las oía. Sí había algunos, le llamaban empeine, le salía a lo mejor algún aquello. ¿Se le echaba algo ahí? Sí, le echaban pita sábila y le hacían medicinas, pero no. ¿Y las verrugas? Las verrugas las quemábamos con un ácido que le decían agua fuerte. Agua fuerte. Y esa la llegué yo a comprar aquí en la farmacia. Me salían las verrugas y después le cogíamos una gotita, se la poníamos a la verruga y la quemaba y desaparecía la verruga. Una vez compré agua fuerte aquí en la farmacia y me la llené el bolsillo, una botellita, me la llené el bolsillo la chaqueta. Cuando llegué a mi casa me quité la chaqueta y la colgué de la cama. Era por la noche ya y me acosté a dormir. Y por la mañana estaba la chaqueta toda quemada, la sábana, el colchón y la manta y todo lo que cogió, porque la botella se fue destapando y fue goteando y quemó todo aquello. ¿Alguna vez se usó la leche de cardón para la verruga? No sé, yo como claro, en el Pinar no había cardones. Claro. Aquí abajo a lo mejor lo usaba. Y Manuel, para los diviesos, para los golondrinos. Para los diviesos cogíamos
A mí me salía aquí por la ingle el sartén, cogíamos los sartén del fuego del sartén, como estaban todos tiznados porque la comida era con leña, lo untábamos el dedo y le hacíamos una cruz. Y con aquello se desaparecía. Aquello se quitaba. ¿Y los raspones o raspón que se hiciera porque se caía? Eso se curaba solo. Solito. Se curaba. ¿Y si alguien se clavaba una púa, una astilla? Se la sacaría a lo mejor con una aguja o algo, le dejarían para sacársela. Yo no me llegué, sí me clavé una vez, pero ya en el hotel, trabajando en el hotel, cortando una palma, le di con la hacha a aquello y se me clavó una púa de la palma aquí en el dedo. Empecé a jalar y saqué unas hilachillas, pero el siguiente día el dedo era así. Vine al predicante don José aquí a Gaete, dice que no tenía nada. Digo, sí hay. No tiene nada, el dedo hinchado y tal, pero usted no tiene nada. Digo que sí está la púa, don José, búsquela. Pues compró en la farmacia, me mandó a mí a la farmacia a buscar una anestesia, tenía que ser, un free, y empezó, yo me puso el dedo helado, blanco. Cortó en la púa de palma de tamaño así, metí así. Digo, ¿usted ve cómo estaba? Yo sé que estaba porque yo jalé por el rabo y el rabo se me vino y la puse como dentro. ¿Y la resina de pino se usaba para algo? También para las púas, usaban mucho la resina. ¿Recuerda Hacían una resina, hacían un parcho, lo pegaban donde estaba la púa y a los 2 días o 3 días jalaban por el parcho y aquellos jalaban por la púa. ¿Usted lo vio hacer alguna vez? Sí, lo vi hacer, sí. Yo creo que me lo llegaron a hacer a mí también. Clavar mis púas en los pies, ponerme el parcho de resina y coger, jalar por aquello y salir la púa junto con la resina. Si entraba, por ejemplo, una porquería, una basura en los ojos. Entraba mi madre con un pañuelo y le pasaba el pañuelo y buscaba la forma de sacar la porquería. ¿Y para los oídos? A los oídos tampoco recuerdo que no me llenara nada. Si le dolían los oídos, se los tapaban con un poco de algodón y aguantar el dolor hasta que se quitara. ¿Y para los oídos así taponados por la cera o algo, se intentaba aliviarlo? ¿Se intentaba limpiarlo de alguna forma? Pues ya acabamos. Había unas cuantas plantas que darlas así poco a poco, a ver si yo le voy diciendo y usted me dice si se acuerda para qué se usaba, ¿no? Por ejemplo, la nauta. La nauta, ¿para qué la usaba? La nauta la usaban las mujeres, decían que para el dolor de barriga. Guisaban el agua, se bebían la tacita de agua y el brezo. El brezo no llegué nunca a guisarlo, yo ni sé para lo que usaba. ¿Y el laurel se utilizaba para algo, el laurel? Para el laurel, para la comida. Para la comida. Para la comida. ¿Y el eucalipto había? El eucalipto blanco sí lo utilizaban también para eso, para guisar agua, para la gripe. Cuando había gripe guisaban y guisaban un cardero de agua, le echaban el eucalipto blanco y después se forraban la cabeza y ponían para coger los vapores del eucalipto blanco. Y también el poleo se usaba para el catarro, ¿no? También, sí, el poleo. ¿Y el orobal? El orobal lo usaban para guisar agua, más bien para los animales. Cuando estaban malos eso, que la mandaba el médico de las vacas, como le decíamos, guisaba los carderos de agua de orobal y se los daba bien purgante o bien en ayuda. Para que limpiara. ¿Y la leña buena sabe que se usara también para...? La leña buena la usaban para guisarla, para guisar el agua, para bañarse, para la dolencia y cosas de esas.
Y el tomillo hay un tomillo salvaje que El tomillo salvaje también lo hay, sí. lo usaban para algo. No, sí lo había mucho en el Pinar, pero yo no vi que lo utilizáramos. Lo utilizábamos nosotros sí para echárselo a los animales. Lo cogíamos como comida animal. No lo podemos dar por hecho. Pues, Y sí. lo que nos ha contado, pues ahí queda. Si de algo le vale y me ayuda, pues, Sí, ahí está. por supuesto. Antes no había lo que hay hoy hay muchas cosas, hay muchas enfermedades y muchas cosas para remediarlas, unas se pueden remediar y otras no. Y antes no había tanto. Antes no había. Hoy están las mujeres embarazadas, todos son médicos y clínicas y cosas. Antes no había, las mujeres embarazadas estaban en la casa y tenían los hijos y ya estaba. Porque mi tía estuvo en el Pinar y tuvo lo menos 7, 8 hijos. El marido y la mujer, ellos se las encargaban de tener los hijos, ni más médicos ni más nada. Y hoy son todos médicos y todo. Las cosas van distintas, ¿no? Pero Y se paría ahí arriba en Tamadaba. Se paría incluso en Tamadaba, ¿o no? allí nacieron, de mi tío nacieron lo menos 7 hijos. Nacieron. El marido no existía, ¿no? El marido. Sabíamos que estaba a tener el chiquillo y cuando mi madre se enteraba de que el chiquillo ya nacido, era cuando ya estaba recogido y acostado en la cuna, venía uno de los hermanos más grandes, que vaya para allá para que vea un niño que tiene mi madre. ¿Pero quién la ayudaba? El marido y la mujer, ellos se arreglaban. Ajá. Ellos se arreglaban. No, el comadrón ahora es ni materno, ni médico, ni enfermedades, ni nada. Porque allá arriba nacieron, tenía 11, me parece que nacieron 7. Los otros 4 fueron nacidos del caidero. Allá arriba nació Francisco, nació Agustín, nació Martín, Gravier, Juana, Domingo. Unos 7 nacieron allí. Y allí no había médico, ni practicante, ni había nada, ni inyección.